Buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos, y bienvenido Carlos, que justo he llegado justita, ya iba un compañero a comenzar. Bueno, pues nada, para empezar, introducir un poquito la enredadera. No sé si todas las personas que estáis aquí conocéis o habéis estado antes. La enredadera es un proyecto una asociación sociocultural autogestionada, que bueno, todo lo que se hace aquí, todo lo que veis es fruto de la colaboración de personas y colectivos que con su esfuerzo y cooperación a través de dinero, de trabajo, están creando este proyecto tan bonito que nace un poquito antes de la pandemia con ese objetivo de enredarse, por eso se llama Enredadera. Y bueno, se financia, no tiene ninguna ayuda ni ninguna subvención de ningún tipo, solamente a través de estas personas que colaboran con la enredadera. Hoy tenemos la suerte de tener en la enredadera a Carlos Taibo, que estuvo hace unos mesecitos. Algunas personas ya estuvieron por aquí en esa charla, que nos comentó y habló sobre la situación entre Rusia y Ucrania, presentándose el libro de Rusia frente a Ucrania. Y hoy Carlos viene con un tema bastante potente y que está bastante presente en nuestra vida actual, y queremos que la enredadera se haga eco de él. Carlos ha sido durante 30 años profesor de la Universidad Autónoma de Madrid, en la Facultad de Ciencias Políticas, un gran escritor de más de una veintena de libros y ensayos, y ya una vez jubilado sigue con esa energía participando en encuentros como este y sigue escribiendo libros y dejando escritos tantos años de investigación y de estudio. Hoy Carlos viene para tratar otro tema que este sistema capitalista, que en un sistema capitalista donde la escasez de recursos es cada vez menor, las grandes élites se están quedando con esos pocos recursos, llevando a la sociedad a un sistema en el que los pocos recursos que se quedan en estas manos de estas grandes élites y llevando a la población a una situación incluso de escasez, incluso de escasez de agua, ¿no? Y bueno, ahí ese nombre de ese libro que choca tanto, que algunas personas incluso me han preguntado ¿qué significa eso? Ecofascismo. No sé si os lo habéis preguntado a algunas de las personas que habéis asistido a esta charla, pero hoy tenemos la suerte de que Carlos nos desgrane ese tema. Y bueno, Carlos, bienvenido. Pues muchas gracias, Elvira, y bienvenidos y bienvenidas también vosotros y vosotras. Solo tengo que corregirte en una cosa, y es que eso de la energía hoy me falta porque tengo un trancazo que arrastro desde hace 3 días. De tal manera que mis capacidades están un poco mermadas. Supongo que no se me irá la voz, se me escucha bien, ¿verdad? Sí. Estuve en efecto en Enredadera en el mes de junio. Si vuelvo en septiembre, esto quiere decir que la próxima vez será en enero. Los preparando. Lo vendré con mucho gusto, porque estos son los escenarios, los locales que me interesan, de gente que se mueve y pretende hacer algo diferente y además que lo hace, lo cual es un valor añadido. Se me ocurre plantearos 5 observaciones sobre esto del ecofascismo. ¿Cuál es la primera? Hace 6 años publiqué un libro titulado Colapso, del que tenéis, por cierto, ahí alguna copia, que incorporaba en su subtítulo la palabra ecofascismo y que incluía un capítulo dedicado a este último. Me interesa recoger lo que a lo largo de estos 6 años he contado sobre ecofascismo siempre que he tenido que hablar de colapso y a menudo cuando lo he hecho sobre la perspectiva del decrecimiento, porque me parece que es un resumen rápido de la tesis general. ¿Qué es lo que he solido contar? Ya sé, a tono con algo que acaba de sugerir Elvira, que la palabra ecofascismo sorprende un poco. ¿Por qué? Porque parece que estamos acostumbradas a concluir que el prefijo eco acompaña siempre a realidades saludables o como poco realidades neutras. Debo recordaros, sin embargo, que en el Partido Alemán Nacionalsocialista, el partido de Hitler, operó un activo grupo de presión de carácter ecológico o ecologista que defendía la vuelta al mundo rural,
que criticaba las consecuencias negativas derivadas de la urbanización y de la industrialización, que postulaba en su caso el despliegue de prácticas de corte vegetariano, todo ello naturalmente al servicio de una raza elegida que estaba en condiciones de imponer reglas del juego de obligado cumplimiento a los demás. Muchas veces he recomendado en los últimos años la lectura de un libro de un periodista alemán llamado Karl Ameri. En su versión castellana, la obra se titula Auschwitz, el nombre del campo de exterminio nazi en Polonia, comienza el siglo XXI entre signos de interrogación. La tesis principal que maneja Ameri en esa obra sugiere que estaríamos muy equivocadas si concluyésemos que las políticas que abrazaron los nazis alemanes 80 años atrás remiten a un momento histórico singularísimo, coyuntural y por ello afortunadamente irrepetible. Ameri nos exhorta antes bien a estudiar en detalle esas políticas. ¿Por qué? Porque bien pueden reaparecer en los años venideros, no defendidas ahora por ultramarginales grupos neonazis, sino postuladas por algunos de los principales centros de poder político y económico, cada vez más conscientes de la escasez general que se avecina y cada vez más firmemente decididos a preservar esos recursos escasos en unas pocas manos en virtud de un proyecto de darwinismo social militarizado de ecofascismo. Bien podéis intuir, en fin, que en el meollo de la propuesta ecofascista hay una discusión demográfica. Está la idea de que en el planeta sobra gente, de tal manera que se trataría, en la versión más suave, de marginar a quienes sobran y, en la más dura, literalmente de exterminarlos. ¿Cuál es la segunda observación que quiero hacer? Me interesa formular 5 ideas que creo que contribuyen a apuntalar este concepto de ecofascismo. La primera invoca un código cronológico. El ecofascismo no sale de la nada. Es el producto de una acumulación de circunstancias en el buen entendido de que no estoy invocando aquí ninguna tesis conspiratoria. Me estoy limitando a señalar que algunos procesos que se han registrado en las 2 últimas décadas mueven el carro del ecofascismo. El primero de esos procesos lo aportan los atentados del 11 de septiembre de 2001 en Nueva York y en Washington, con la parafernalia antiterrorista correspondiente. El segundo, la crisis de 2008, de la mano de la entronización de un capitalismo financiero de lo que algunos autores llaman la bancocracia. Y el tercero ha llegado de la mano de la pandemia, al amparo de la demostración de que es posible alentar un formidable ejercicio de servidumbre voluntaria de poblaciones enteras. Segundo elemento importante que vertebra el concepto de ecofascismo. Me interesa muy mucho subrayar, lo he dicho ya de manera muy rápida hace un momento, que no estoy pensando en un proyecto que surge en los cenáculos de la extrema derecha o de los neonazis. Estoy pensando de un proyecto que surge en algunos de los principales estamentos de poder político y económico. El ecofascismo no es un proyecto negacionista. Muy al contrario, le otorga un relieve singular al cambio climático y el agotamiento de las materias primas energéticas o no energéticas. Bien sabéis, sin embargo, que la extrema derecha suele ser, alguna excepción hay, negacionista. Estamos hablando de cosas distintas, en el buen entendido de que es verdad que determinados sistemas políticos han registrado un corrimiento muy audaz en virtud del cual posiciones de extrema derecha han alcanzado los máximos estamentos de poder. Permitidme que en este caso intente traducir lo que acabo de señalar al panorama español. Vox no es una fuerza política ecofascista. El ecofascismo es una mercancía ideológica demasiado compleja para Vox. Vox es una modulación del nacionalismo español más casposo. Muy probablemente, como decía no hace mucho, con un punto de ironía, un colega, para Vox los ecofascistas son progres que han engullido el camelo climático. Tercer elemento en consideración, de cariz histórico. Tengo que volver un momento a los nazis. Los nazis parecieron pensar que la Europa central y oriental era un espacio vacío que se podía ocupar a capricho. Si por casualidad
había agentes de por medio, se trataba de subhumanos que podían ser expulsados o exterminados. El proyecto maestro de los nazis consistió en germanizar Polonia, Bielorrusia y Ucrania a través del exterminio, la expulsión, el traslado de poblaciones, la expropiación y diversas formas de limpieza étnica que permitirían abrir el territorio correspondiente a la llegada de alemanes. Creo que interesa que tomemos esto como una metáfora de lo que puede ocurrir al calor del ecofascismo en el conjunto del planeta. Cuarto dato importante, en este caso de condición fundamentalmente terminológica. Lo he dicho con alguna frecuencia en los últimos años. Tengo la impresión de que arrastramos un problema derivado del hecho de que utilizamos una misma palabra, capitalismo, para registrar realidades que, llegado al caso, son diferentes entre sí. El capitalismo dominante en las dos o tres últimas décadas es un capitalismo aberrantemente cortoplacista, empeñado en acumular espectaculares beneficios en un periodo de tiempo muy breve. De tal manera que, hablando en propiedad, no tiene ningún proyecto de futuro y no es más criminal ni menos que otros capitalismos registrados en el pasado. Me parece que incipientemente se está forjando, sin embargo, otro capitalismo diferente, que en este caso sí tiene un proyecto de futuro, en el buen entendido de que ese proyecto tiene un carácter manifiestamente criminal. Recupero un quinto elemento vertebrador del concepto de ecofascismo. Cuando escribí ese libro que mencioné antes, Colapso, ya lo he señalado, decidí dedicar un capítulo al ecofascismo y otro a los movimientos por la transición ecosocial. Hay quien se quejó de que estaba desplegando un proyecto reduccionista. Debo dejar claro que me interesaba aislar esas dos propuestas porque creo que enriquecían el debate, no porque fueran las únicas imaginables. En ese texto parto de la idea de que el ecofascismo es un intento de responder ante el colapso. Pero en realidad, siendo eso cierto, me siento más cómodo en la tesis de que es una forma de colapso. Claro, si estamos hablando de un proyecto que preconiza, vamos a suponer, reducir la población humana en el planeta de 8.000 millones de seres humanos a 2.000 millones, describir esto como un colapso parece perfectamente legítimo, en el buen entendido de que estoy hablando de un colapso de raíces y de metodología diferente del propio estudiado en el libro en cuestión, que remite fundamentalmente a circunstancias ecológicas. Tercera observación que quiero hacer. Quiero aislar una decena de debates que rodean a la discusión sobre el ecofascismo. No os asustéis porque mis observaciones van a ser muy livianas en todos los casos. Primero de esos debates. ¿Por qué surge el ecofascismo? ¿A qué necesidades responde? Creo que es relativamente sencillo encarar esta discusión. El ecofascismo obedece a tres inquietudes que acosan a los principales estamentos de poder. La primera, la aportan los costos ingentes derivados del cambio climático. Al respecto se habla de 551 billones de dólares con una pérdida en 2100 y si la temperatura del planeta sube 3,7 grados, del 23% del ingreso mundial potencial, con un impacto mucho mayor que el de la Gran Depresión. El segundo objetivo estriba en reducir los riesgos que afectan al mundo occidental y a su primacía planetaria, garantizando el nivel de vida de sus habitantes. Debo confesaros que en este caso me asaltan las dudas. La tesis que intuyo es más certera es que los habitantes del mundo occidental seguirán disponiendo de una posición de privilegio en comparación con los habitantes de otros escenarios, pero esto no significa en modo alguno que no se vayan a registrar retrocesos que, llegado el caso, pueden ser muy notables. El tercer y último gran propósito estriba en garantizar que las cuentas de resultados de las grandes empresas mantienen su posición de beneficio. Para hacer valer estos objetivos, se desplegarán medidas que ya tenemos dentro de la cabeza. Estoy pensando, por ejemplo, en el empleo del sector público en descarado provecho
del sector privado, a través, por ejemplo, de medidas legales que otorgan primacía a este último, o de tratados internacionales que operan de la misma forma. Pero estoy pensando también en este macabro procedimiento que permite que determinadas medidas que surgieron con carácter aparentemente provisional, vinculadas con determinadas coyunturas específicas, están llamadas a quedarse como hemos tenido la oportunidad de contemplar en los últimos años al calor fundamentalmente de la pandemia. Segunda discusión. ¿El ecofascismo va a surgir en el marco de democracias liberales o en el marco de sistemas autoritarios de uno u otro cariz? Tengo la impresión de que puede ver la luz en esos dos escenarios. Al respecto, me parece que tiene sentido que de manera telegráfica recuerde tres datos. Primero, bien lo sabéis, Hitler llegó al poder en Alemania en 1933 utilizando los recursos de una democracia liberal, ganando unas elecciones. Luego se encargó, naturalmente, de acabar con esos resortes. Segundo de los datos, el Estado de Israel opera como una democracia liberal hacia adentro y como un proyecto genocida hacia afuera, al amparo de algo que se ha repetido muchas veces de la mano del proceso de colonización. Tercero y último, cuando yo escucho, e infelizmente lo escucho muy a menudo, que alguien dice que el encaramiento de grandes cuestiones como el cambio climático o el agotamiento de las materias primas energéticas reclama inexorablemente proyectos autoritarios, inmediatamente se me disparan las alarmas, a menos que sucumbamos a la ingenuidad de que esos proyectos tienen una condición filantrópica, cuando las más de las veces obedecen a designios vinculados con intereses muy perfilados. Tercera cuestión, la represión. El ecofascismo hará uso de un aparato represivo formidable que supondrá el rechazo de todo aquello que huela a disposición pacífica, a conservación de la vida frágil y enferma, o a conveniencia de debatir y de alcanzar acuerdos. ¿Cuáles habrán de ser los objetivos fundamentales de esa represión? El primero y fundamental estribará en seleccionar a quienes deben salvarse. Quiero recordaros al respecto que de nuevo al amparo de la pandemia se extendió un término al que conviene que prestemos atención, el término triaje. Es un galicismo obsceno que designa la fórmula que permitía, en las puertas de los hospitales, designar qué personas debían ser objeto de tratamiento y qué personas debían ser devueltas a su casa sin posibilidad de curación. Un segundo objetivo será, naturalmente, castigar a quienes tengan la mala idea de disentir. El tercero estribará en utilizar los conflictos en provecho de las tesis ecofascistas. La guerra contra las drogas en México creo que aporta al respecto ilustraciones fidedignas de la mano del designio de ocultar la violencia del Estado, de propiciar movimientos de poblaciones en provecho de proyectos extractivistas o de alentar una general militarización del país. Otro propósito consistirá en fortalecer las prestaciones del sistema carcelario. Agrego la militarización de escuelas y medios y el despliegue, en fin, y esto no es menos importante que todo lo anterior, de formas inéditas de control, como las que asumen el perfil de la videovigilancia. Hay quien sugiere que estamos ante la irrupción de lo que se ha dado en llamar el Homo digitalis, condenado a emplear dispositivos en virtud de los cuales es objeto de un control permanente, se dificulta su incorporación a instancias de carácter comunitario y contestatario y se convierte en una fuente de beneficios adicionales a través del conocimiento de datos relativos a la condición de cada persona que se hallan en poder de las grandes empresas. Me parece que no preciso recordaros que buena parte de estas estrategias represivas se han probado con razonable éxito durante la pandemia. La pandemia ha demostrado, por encima de todo, que un proyecto ecofascista era posible. Cuarto de los debates. ¿Qué ocurrirá con la población? Ya me refería al principio a una disyuntiva que se encuentra de por medio.
Hablé de un ecofascismo suave y de un ecofascismo duro. En realidad este debate ya se hizo valer de una forma u otra con ocasión del nacionalsocialismo en Alemania, de tal suerte que al final, incluso en aquellos momentos en los que era evidente que los nazis estaban perdiendo la guerra mundial, sin embargo optaron por seguir gaseando judíos en vez de utilizarlos a través de la explotación de una mano de obra gratuita. Creo que los procedimientos de reducción de la población afectarán fundamentalmente al sur del planeta y en su caso a la periferia del norte, pero ya anuncié antes que no podemos descartar que se hagan valer medidas que se apliquen también en los países ricos del norte, medidas como las materializadas en la prohibición de la inmigración, en el control de nacimientos, en la extensión del aborto y el infanticidio en el caso de malformaciones, en el cierre de horizontes vitales para los ancianos o en la eutanasia voluntaria. En términos generales, no interesan ya quienes no trabajan y no consumen. Por detrás de esta discusión hay una pregunta central que he tenido que encarar a menudo cuando hablaba del decrecimiento. ¿Cuántos seres humanos puede mantener el planeta Tierra? Siempre que respondo a esta pregunta me veo obligado a colocar por delante un depende. ¿Depende de qué? Del modelo de ser humano que tengamos dentro de la cabeza. Claro, si estamos pensando en un madrileño, en un barcelonés o en un emeritense que viaja una vez al año a Cancún y otra a las Islas Seychelles, la Tierra no da para mantener a 800 millones de seres humanos. Si estamos pensando, en cambio, en los niveles de consumo de un campesino de Burkina Faso o de Mali, la Tierra da para mantener a 23.000 millones de seres humanos. Es un dato serio, calculable. Cierto es, por añadidura, que detrás de esta pregunta que me acabo de autoformular hay un proyecto manifiesta y infelizmente antropocéntrico. Tendremos que contabilizar los derechos de los integrantes de las demás especies con las que sobre el papel compartimos el planeta. El quinto debate se pregunta por los instrumentos de despliegue de un proyecto ecofascista. En este caso la respuesta es sencilla. Serán en sustancia los mismos que ha desplegado el colonialismo tradicional, en el buen entendido de que en este caso buena parte de su justificación tendrá un carácter ecológico. ¿En qué estoy pensando? En la supeditación de los recursos económicos a los intereses del colonizador, en la apropiación de las materias primas locales, en la expansión de los proyectos de carácter extractivista, en la explotación de la mano de obra indígena y en la supresión de las economías locales en provecho de otras volcadas descaradamente al servicio de la metrópoli. Recupero un sexto debate. El ecofascismo hará uso también, sin duda, de un tramado sistema de medios legitimadores, en el que se darán cita los medios de comunicación al uso, las redes sociales y la dimensión adoctrinadora de la escuela. Los objetivos de estos medios estribarán fundamentalmente en uno, en justificar el buen sentido de la propuesta ecofascista, presentada como un proyecto filantrópico, sólido, fuerte y útil, frente a un sinfín de aberraciones, entre las cuales a buen seguro se contarán migraciones, terrorismo, comercio ilegal, drogas, violaciones y robo. En este marco despuntarán, lo hacen ya, como bien sabéis, las tesis conspiratorias y las fake news. De nuevo me vais a permitir que descienda un momento a glosar una figura de la política española, la presidenta madrileña Isabel Díaz Alonso. Creo que el que más y el que menos tenemos una noción de lo que es la verdad y la mentira. Parece que esa noción se ha desvanecido en la cabeza de esta persona, que hoy puede defender A y mañana no A, sin mover los párpados en momento alguno. Es verdad todo aquello que mueve el carro de mi proyecto, y es mentira lo que contribuye a erosionar los cimientos de ese carro. Creo que tendremos que prepararnos para que figuras de este cariz proliferen de manera visible en los años venideros. Séptima discusión, importante.
¿Debemos hablar de ecofascismo en singular o tenemos que hacerlo de ecofascismos en plural? El primer horizonte remite a una suerte de ecofascismo de dimensión planetaria en el que se darían cita las élites de los países del norte y las de los del sur, norteamericanos y chinos, socialdemócratas y liberales. El cimiento de este proyecto es la idea de que los problemas medioambientales tienen un carácter global, de tal suerte que es difícil imaginar que pueden encararse desde la perspectiva, desde el horizonte, desde las limitaciones de los Estados-nación. Hay quien considera, yo no soy un experto en la materia, que incluso la élite dirigente en la República Popular China es particularmente receptiva a un horizonte como este, de tal manera que pese a las apariencias de confrontación, acabaría por buscar una suerte de alianza con las élites del mundo occidental. El otro horizonte, el de ecofascismos en plural, bebe de la realidad que hemos heredado y alimenta la tesis de que surgirán ecofascismos singularizados, vinculados con los Estados-nación y, en su caso, con las lógicas imperiales acompañantes, en un escenario que recuerda en un grado u otro a las tesis que sugieren que nos aproximamos a una tercera guerra mundial. Hay quien sostiene en particular que la guerra ucraniana supone el final de la globalización feliz y la apertura de dos proyectos distintos, en virtud de los cuales las cadenas de valor occidental por un lado y ruso-china por el otro se separarían abruptamente. La octava discusión apunta a dos debates interesantes. El primero subraya que no es lo mismo un ecofascismo que se revele antes del colapso que otro que se manifieste después de este último. En el primero de esos escenarios, el ecofascismo se serviría de maquinarias represivo-militares que operarían en plenitud de capacidades. En el segundo, en cambio, el colapso se habría traducido en el despliegue de un golpe muy fuerte que afectaría a aquellas instancias que se caracterizan por la centralización y por el uso intenso de energías y de tecnologías, en lenguaje más llano. Los estados, las grandes empresas, las fuerzas armadas padecerán lo indecible de resultas del colapso, con lo cual sus posibilidades de sacar adelante proyectos ecofascistas menguarán sensiblemente. La otra discusión que anunciaba se pregunta por el ritmo. ¿Qué interesa más? ¿Un colapso rápido o un colapso lento? En este caso la respuesta es fácil. A quienes luchamos por un mundo mejor nos interesa con claridad un colapso rápido. ¿Por qué? Porque un colapso lento, en buena ley, permitiría una reorganización de las fuerzas del sistema. La novena de las discusiones se pregunta por la relación entre las mujeres y el ecofascismo. La tesis principal que defiendo en el capítulo del libro que se dedica a las mujeres sugiere que tres grandes conceptos que marcan poderosamente la vida de las mujeres van a experimentar, al calor del ecofascismo, una radicalización en sentido negativo. Hablo del trabajo, de la deuda y de la violencia. El escenario lo marcará probablemente de manera más rotunda este tercer y último vocablo, en la forma de una proliferación de violencias física, sexual, emocional, económica e ideológica. Me parece aún así que el mejor retrato de lo que supone en relación con las mujeres, y no solo con las mujeres, el ecofascismo, lo aporta un análisis, el realizado por Sayak Valencia, al calor del concepto de capitalismo Gore. Sayak Valencia entiende que el capitalismo Gore lo vertebran cuatro elementos. El primero es la huella del colonialismo, la del racismo y la del clasismo comunes en los países excoloniales. El segundo es la masculinidad machista y violenta convertida en maquinaria de guerra al servicio del Estado. El tercero lo configura la precarización económica y existencial de las poblaciones, en particular las vinculadas con la masculinidad como proveedora a través de la depreciación de las clases pobres y de la degradación del trabajo. El cuarto y último elemento llega de la mano, en fin, de la aceptación de los ideales neoliberales en materia de ascenso social y de individualismo. Cierro estas consideraciones con la identificación de un décimo debate.
que en este caso asume la forma de una excelsa paradoja. Aquellos espacios geográficos del planeta y aquellas poblaciones que están en el origen principal de la crisis ecológica contemporánea proponen endosarle la resolución de esa crisis a quienes han sido de siempre las víctimas de su conducta. Permitidme que al respecto de nuevo rescate un puñado de datos. Entre 1850 y 2000, los países del norte del planeta aportaron un 19% de la población, pero protagonizaron un 73% de las emisiones de CO2. En 2014, Estados Unidos era responsable de un 27% de las emisiones acumuladas de este último, por un 25% de la Unión Europea, un 11% de China y un 8% de Rusia. En Estados Unidos hay 832 vehículos por cada 1000 habitantes y en la Unión Europea 606, frente a los 36 de la India y los 39 del continente africano. Las desigualdades, por lo demás, y como sabéis, no remiten. En 2020, el 1% más rico de la población mundial detentaba más del doble de las riquezas a disposición del 92% más pobre, esto es, de casi 7.000 millones de seres humanos. Los efectos del cambio climático registran el mismo patrón. Solo hay un país rico, emplazado en el sur del planeta, ciertamente, pero rico, que se encuentra en cabeza de los estados que padecerán de manera muy fuerte el cambio climático. Hablo de Australia. Los países pobres son, en fin, el origen principal, por no decir único, de las migraciones climáticas. Muchos conflictos bélicos parecen guardar relación, por otra parte, con el cambio climático. Ahí están los casos de Darfur o de Siria. Una vez más, vais a ser muy generosos y generosas conmigo y me vais a permitir que intente aterrizar de la mano de lo que acabo de contaros, de la mano de un comentario de política española, que toma como núcleo dos figuras, la de dos presidentes, el actual Pedro Sánchez y José María Aznar. Me interesa llamaros la atención sobre dos circunstancias que rodean la apuesta de Sánchez. Probablemente recordaréis que hace algo menos de un año se registró un livianísimo debate en relación con la tercera dosis de la vacuna contra el COVID. Se escucharon algunas voces que dijeron: ¿no sería más moral y más inteligente transferir a países del sur esas terceras dosis, en la confianza de que contribuirán quienes crean en esto a frenar la pandemia? El debate duró escasos días y no obtuvo prácticamente ningún retorno. Solo nos interesa lo nuestro. La jugada se repite en estas horas. Sabéis que determinados pronósticos anuncian un invierno duro, resultado ante todo de problemas en los suministros de gas natural. ¿Habéis escuchado alguna declaración de Pedro Sánchez que muestre su preocupación por inviernos que pueden ser bastante más duros que el nuestro en otros escenarios geográficos del planeta? La estrategia tiene un carácter manifiestamente nacional y nacionalista. ¿Qué me interesa contaros en relación con José María Aznar? Recordaréis que casi al principio subrayé que el concepto de ecofascismo que yo manejo no remite a los cenáculos de la extrema derecha. Si no remite a esos cenáculos, ¿en qué tipo de figuras públicas debemos concentrar nuestra mirada o nuestra sospecha? Me parece que la más llamativa la aporta el expresidente norteamericano Donald Trump. Alguien dirá: pero a ver, Carlos, has señalado hace bien poco que el ecofascismo no es un proyecto negacionista. Trump, en cambio, sí era un negacionista. Bueno, era un negacionista de aquella manera. El Trump, empeñado en comprarle Groenlandia, esa gigantesca isla situada al norte en el océano Ártico, a Dinamarca, era alguien preocupado visiblemente por el agotamiento de un sinfín de materias primas. Me parece que el principal retoño español de Trump no es otro que José María Aznar. Lo he dicho muchas veces. Hay una frase que Aznar repetía ad nauseam y que, a mi entender, bebe de un proyecto ecofascista. Gustaba de decir: mi gran designio consiste en colocar a España en plenitud en el club de los países no ricos.
Esta frase pasaba inadvertida, probablemente porque forma parte del acervo común del discurso de los políticos, pero es una llamada al sálvese quien pueda. Sálveme yo y ahí se queden los demás. Siempre que he tenido que glosar esa frase, he echado mano de la imaginación y he supuesto que cuando abandone la enredadera, circunstancias de la vida, me encuentre con un compañero de colegio al que hace décadas que no veo. Mantengamos la conversación de rigor y yo le pregunte: ¿y tú a qué te dedicas? ¿Qué haces? De tal manera que él me respondiese: estoy intentando convertirme en uno de los hombres más ricos del planeta. Claro, yo pensaría que estaba delante de un genuino imbécil, ¿no? No quiero decir que Aznar sea un imbécil. El problema de la frase de Aznar es que unos años después la repitió en varias oportunidades su sucesor en la presidencia del gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero. Algo que me invita a concluir que el código correspondiente forma parte del genotipo de nuestros políticos, más allá de sus eventuales mayores o menores distancias ideológicas. ¿Cuál es la cuarta y penúltima observación que quiero haceros? Vuelvo al principio. Quiero recordaros que señalé que hace 6 años publiqué un libro, Colapso, que incorporaba la palabra ecofascismo a su subtítulo y que incluía un capítulo dedicado a estudiar este fenómeno. En los últimos 6 años he hablado muchas veces, 300 o 400 de ecofascismo, y no me he encontrado ninguna resistencia ni mayor ni menor en lo que hace al término. No estoy discutiendo ahora el concepto, sino el término. Sin embargo, en los últimos tiempos se expresan voces legítimas que parecen discutir el buen sentido del término. Vaya por delante que esa discusión es legítima. No hay ningún término perfecto. Y muchas de estas propuestas enriquecen nuestro debate. Permitidme que examine algunas de las quejas. La primera de ellas, interesante, dice: sobra el prefijo eco. Basta con que hablemos de fascismo sin más. Debo confesaros que no me convence. Es importante subrayar como buena parte de los impulsos que surgen de lo que yo llamo ecofascismo tienen que ver con la discusión ecológica, con el cambio climático, con el agotamiento de las materias primas energéticas, con las pérdidas dramáticas operadas en lo que respecta a la biodiversidad. Más allá de lo anterior, yo he señalado muchas veces que la crisis de 1929 no colocó sobre la mesa ninguna discusión importante relativa a los límites medioambientales y de recursos del planeta, algo que no podemos decir hoy. Sabéis que existen muy meritorios y merecedores de apoyo movimientos antifascistas, pero me parece que no le prestan atención a esta dimensión de algo que está emergiendo y que tiene mucho relieve. Ojalá que el término ecofascismo tenga la virtud de provocar una atracción sobre esta dimensión que, repito, nos suscita mayor atención. Segunda de las quejas. La segunda de las quejas sugiere que el adjetivo ecofascista lo ha utilizado con profusión la extrema derecha en las redes sociales para denigrar a activistas de los movimientos ecologistas que defendían normativas severas que pusiesen freno a unas u otras agresiones. Es verdad, pero a mí me parece que el concepto de ecofascismo, tal y como yo lo manejo y como lo manejan otras gentes, es una réplica interesante a la actitud de esas gentes de la extrema derecha. Les estamos diciendo: los ecofascistas son ustedes, no se confundan. O, permitidme la ironía, los ecofascistas serían ustedes si fuesen moderadamente inteligentes. Pero como la cabecita no les da para más, ni siquiera se percatan de que el ecofascismo es lo que debieran defender. Tercera de las quejas. Es un término duro. Esto no deja de hacerme gracia. Claro que es un término duro, porque lo que tenemos por delante es duro en sí mismo. La discusión en el fondo es la misma que ha rodeado durante 15 años al vocablo de crecimiento. También escuché con mucha frecuencia que se decía: es un término duro y poco afortunado, no va a atraer a la gente. Parece que al final se ha instalado. Ojo, tampoco es un término perfecto, pero me parece que exhibe ventajas en comparación con otros. La cuarta queja remite a lo que voy a describir como una suerte de argumento ontológico. Hay gentes que piensan, creo yo que legítimamente, pero al mismo tiempo ingenuamente, que la ecología
lo ecológico, lo eco, no puede exhibir trazos negativos. Si tuviese que buscar una fórmula de componenda, asumiría que los movimientos ecologistas difícilmente pueden ser fascistas, pero pongo por delante un cauteloso difícilmente. Pero los fascismos sí que pueden ser ecológicos o ecologistas. Esta discusión, en realidad, me trae a la memoria otras en las que mal que bien he participado en los últimos 2 decenios y que afectan de nuevo a determinado concepto que determinadas personas interpretan que es intocable por puro y saludable. En un par de ocasiones, en Galicia, de donde soy, tuve discusiones con colegas o amigos nacionalistas gallegos que se quejaban de que yo emplease el término nacionalismo de Estado español. En su percepción, el nacionalismo era un fenómeno saludable, de tal manera que no convenía mezclarlo con lo que describían como imperialismo español. Bueno, yo les decía, tomemos las 10 definiciones canónicas de nacionalismo. Todas ellas amparan la idea de que Hitler era un nacionalista alemán y Franco un nacionalista español. Otra cosa distinta es que procuremos diferenciar unas y otras modulaciones del fenómeno nacionalista y distingamos el nacionalismo de Estado con su maquinaria arrasadora del nacionalismo que resiste frente a ello, algo que me parece no solo legítimo, sino perfectamente respaldable. La quinta de las quejas es moderadamente risueña. Supongo quienes la anuncian no hacen broma. Me dicen, Carlos, es que les estás dando ideas. Bueno, ya sabéis que Bill Gates, cuando se levanta por la mañana, antes de desayunar, lo primero que hace es entrar en mi Facebook y mi Twitter. Alguna vez me ha llamado para preguntarme directamente, vamos a hacer todo esto que estás haciendo tú. La sexta y última de las quejas, creo que en el fondo tiene mayor relieve que las anteriores como retrato del problema. He mantenido varias veces esta conversación con colegas que están en mi onda y que entienden que el riesgo de un ecofascismo está ahí, pero que estiman que el término no es adecuado para describir esa realidad. Bien, yo entonces les pregunto, ¿y cómo llamáis vosotros a esto? E inmediatamente sigue el silencio. Hombre, si esto tiene su relieve, y creo que más allá del término coincidiremos en que lo tiene, lo menos que podemos hacer es buscarle un término que lo describa. Me parece que estas gentes en el fondo no están trabajando sobre esto, y no es una queja. Yo puedo entender perfectamente que alguien que se dedica al estudio del agotamiento de las materias primas energéticas no sea un experto en procesos como los que estoy retratando aquí. Me parece perfectamente comprensible y no debe inducir a ningún tipo de reproche. Pero, de nuevo, me parece que aquí hay un problema de denominación de algo a lo que estas gentes atribuyen un relieve central. Quinta y última de mis observaciones. Tengo que volver de nuevo al principio. Cuando recordaréis, en un momento determinado, llamé la atención sobre 3 fechas, 2001, 2008, 2020, que serían hitos en la gestación del escenario propio del ecofascismo. En los últimos años hemos asistido a una aceleración espectacular de muchos procesos, de tal forma que nuestra posibilidad de encararlos ha ido menguando sensiblemente. ¿En qué estoy pensando? Retomo el hilo que dejé suelto al principio. En primer lugar, ahora en la pandemia, de la mano, repito la cláusula, de la demostración de que es posible articular un proceso de de servidumbre voluntaria que alcanza poblaciones enteras. En segundo lugar, se han hecho valer, probablemente me referí a esto aquí mismo en junio, un puñado de noticias que se desplegaron el otoño pasado, pero que han pervivido hasta hoy. Problemas en el suministro de materias primas energéticas, encarecimientos muy notables en los costos de transporte de las mercancías, cortocircuitos en muchos procesos económicos, financieros y comerciales, o ese globo sonda que se reveló en Austria, si no estoy equivocado, en noviembre, y que señalaba que en adelante las unidades del ejército local procurarían alcanzar una plena autonomía en agua y en energía para hacer frente a un posible apagón general y acudir en socorro de la población civil, que es, bien lo sabéis, lo que suelen hacer las Fuerzas Armadas en todos los países del planeta.
Después llegó en un tercer escalón la guerra ucraniana, con consecuencias no demasiado fáciles de encarzar en este esquema. Una de ellas, en cualquier caso, es un fortalecimiento de una organización, la OTAN, que anuncia militarización, represión de las disidencias, autoritarismo, crecimiento espectacular de los gastos militares, negocios prósperos para la industria de armamentos, injerencias e intervenciones que no van a precisar la etiqueta de humanitarias. Todo esto huele inequívocamente a ecofascismo. La guerra de Ucrania también demuestra que quienes piensen que hay imperios buenos e imperios malos, me parece que andan muy perdidos. No creo que la Rusia del señor Putin o la China del señor Xi Jinping aporten ningún modelo alternativo solvente a lo que ofrecen los modelos de los imperios occidentales. Basta con echar una ojeada a lo que China hace en el África subsahariana para percatarse de que el patrón principal no es sino el mismo del colonialismo occidental. La guerra de Ucrania, por otra parte, ha desnudado la actitud de nuestros gobernantes, que parecen no tomar nota de lo que se nos echa encima. Si hubiesen tomado nota, estarían saliendo con urgencia de la mitología del crecimiento económico, estarían apostando con rotundidad por redistribuir radicalmente la riqueza y estarían defendiendo fórmulas de actuación colectiva frente al individualismo lacerante de nuestras sociedades. En fin, esa guerra abre el debate nebuloso del posible empleo de armas de destrucción masiva. Cuando en los últimos meses me he enfrentado, y he tenido que hacerlo muchas veces, a la guerra ucraniana, a menudo he escuchado un argumento que me interesa rescatar. Mal que bien viene a decir: el planeta está controlado por las grandes corporaciones, por las bolsas occidentales u orientales, por los aparatos represivos militares correspondientes, de tal manera que a duras penas podemos terciar en ese escenario tan duro. Naturalmente que este argumento incorpora una base de verdad, nada despreciable, pero conviene que prestemos atención a las fugas. ¿En qué pienso cuando hablo de las fugas? En primer lugar, yo voy a partir de la certeza de que el sistema que conocemos no es tan inteligente como pudiera parecer. Ese capitalismo cortoplacista que antes mencioné ha cometido errores gruesos que obligan a mantener abiertas muchas esperanzas. Probablemente entre quienes estáis aquí hay un puñado de personas que ha leído un libro célebre de Naomi Klein titulado La doctrina Shock. La tesis principal de ese libro es que el capital aprovecha inteligentemente las catástrofes naturales, el huracán Katrina, el tsunami del sudeste asiático, para mover pieza en defensa austera de sus intereses. Esto es innegable, pero convendría que no generalizásemos esta tesis atribuyendo al capital en todas las circunstancias una suprema inteligencia. Aparte de lo anterior, esos poderes que me interesan ahora a menudo están enfrentados entre sí de tal manera que compiten, y esto abre de nuevo determinados horizontes de rupturas. Los imperios y sus lógicas perviven con toda claridad, y esto de nuevo genera controversias y confrontaciones. En fin, el propio colapso, cuando se verifique, y parece que las señales que lo anuncian son cada vez más sólidas, va a contribuir poderosamente a erosionar muchos de los cimientos de esos poderes. En los últimos meses me da por señalar que tengo la sospecha de que cuando hablo en público de estas materias, la mitad de las personas asistentes piensan que soy un optimista desaforado y la otra mitad estiman que soy un pesimista incorregible. No preciso recordaros que yo digo lo mismo para los unos y para los otros, de tal manera que sospecho que tiene mayor relieve lo que cada cual lleva dentro de la cabeza que lo que yo objetivamente estoy diciendo. Siempre que enuncio ese argumento, lo hago para subrayar una tesis que mueve el carro de lo que voy a describir como un optimismo mesurado, que bebe de dos circunstancias distintas. La primera da cuenta de algo que puede ocurrir en los países ricos del norte, en tanto la segunda identifica una realidad ya existente en muchos espacios del sur. ¿Cuál es el primero de esos factores? Cuando las señales del colapso se vayan haciendo
aún más duras de las que ya tenemos delante de los ojos, ¿por qué habríamos de descartar que en las sociedades ricas del norte se produzca una apuesta extendida en provecho de la lógica de la solidaridad y del apoyo mutuo? Cuando anuncio este argumento, tengo en la cabeza dos ideas. La primera la he mencionado con cierta frecuencia en los últimos meses. No le hemos prestado la atención que merecen a esos grupos de apoyo mutuo que germinaron en los momentos iniciales de los confinamientos 2 años y medio atrás. Lo digo siempre, me interesan por 3 razones. La primera, la menos importante, tiene un carácter filológico. Muchos de esos grupos se autoatribuyeron la condición de grupos de apoyo mutuo. Es el término que, sabéis, se incorpora a un libro maravilloso de Kropotkin, en el que este último demuestra que hay muy numerosos y muy consistentes ejemplos de especies animales que progresan a través de la cooperación, de la solidaridad, y no de resultas de la competición más feroz. La segunda razón que me provoca atracción hacia esos grupos me obliga a recordar que hasta donde llega mi conocimiento, que admitiré que es limitado, en la mayoría de los casos los perfilaron gentes de a pie, gente común, y no activistas hiperconscientes de movimientos sociales críticos. Se nutrían de gentes honestamente preocupadas por los problemas que acosaban a sus vecinos o vecinas. La tercera y última razón recuerda una obviedad. En esos grupos había una franca preeminencia de mujeres. Cuando lo que está de por medio es el mantenimiento de la vida, las mujeres están, o suelen estar, un paso por delante. La otra razón que mueve este carro es una lectura relativamente reciente, que yo no sé si mencioné hace unos meses aquí en La Enredadera. Hablo de un libro de una ensayista norteamericana llamada Rebecca Solnit. En su versión castellana, el libro se titula El paraíso en el infierno. Es un estudio de cómo, en escenarios de catástrofe, maremotos, terremotos, erupciones volcánicas, los atentados de Nueva York y de Washington en 2001, los bombardeos alemanes sobre Londres durante la Guerra Mundial, el colapso, reaccionan los miembros de las clases populares. Solnit concluye que los integrantes de las clases populares reaccionan con alegría, con eficacia y con solidaridad, a diferencia de lo que suele ocurrir con los integrantes de las clases pudientes. El otro gran factor que anunciaba mueve el carro de un optimismo mesurado, en el fondo bebe de algo que acabo de decir, o de algo que no acabo de decir. Esa actitud de general solidaridad en el escenario de la catástrofe tiene mucho que ver con la existencia previa de la comunidad, de gentes que comparten un sinfín de realidades. Y la existencia de la comunidad es mucho más sólida en muchos espacios de los países del sur, en los cuales se reúnen, creo yo que de manera espontánea y feliz, culturas precapitalistas no hechizadas por el mercado y la lógica correspondiente, y proyectos anticapitalistas. Entiendo yo que esto se ha abierto camino, por ejemplo, en Chiapas, en México, o en Rojava, esa franja de territorio mayoritariamente poblada por kurdos, emplazada al norte de Siria. En esos dos escenarios han cobrado cuerpo economías autogestionario-cooperativas, que recelan de la institución Estado, que rechazan por igual lo que significan el capitalismo liberal y el socialismo de cuartel, que han colocado a las mujeres en el núcleo del proyecto de emancipación, que muestran un empeño singular en preservar sabidurías ancestrales y que exhiben una actitud de respeto puntilloso hacia el medio natural. Creo que haríamos bien en mirarnos en el espejo de estas gentes. Voy terminando, y lo voy a hacer como suelo hacerlo cuando hablo del crecimiento de colapso, de la mano de dos ideas. Hay una pregunta central que tenemos que afrontar. ¿Vamos a esquivar el colapso? En mi intuición la respuesta es no. Lo que está a nuestro alcance es mitigar algunas de sus consecuencias más negativas y postergar un poco en el tiempo su manifestación. Debo confesaros, lo hago siempre, que este segundo horizonte, lo de postergar esa manifestación en el tiempo, me interesa poco.
Al respecto, invoco con frecuencia el título moderadamente humorístico de un libro de un norteamericano llamado John Michael Greene. Podríamos traducir ese título al castellano diciendo: colapse ahora y evite aglomeraciones. La tesis principal que maneja Greene viene a decir: si el colapso es inexorable, ¿no será preferible que pongamos manos a la tarea de construir desde ya, desde ahora, los rasgos de la sociedad post-colapsista? Ahora que el cambio climático todavía no ha hecho sentir sus consecuencias más negativas, ahora que todavía contamos con materias primas energéticas en cantidades importantes, desde el recuerdo de que la abrumadora mayoría de los colapsos registrados en el pasado han tenido consecuencias saludables en lo que hace a re-ruralización, desjerarquización y autonomía local, y desde la intuición de que el colapso puede borrar de un plumazo muchos de los problemas que arrastramos en lo que se refiere a la propiedad privada y a la deuda. ¿Cuál es la otra conclusión que anunciaba? Muchas veces he señalado en los últimos años que me encuentro inmerso en una lucha sin cuartel contra los proyectos realistas. Cuando alguien me dice: es que eso que estáis defendiendo no es realista, se me disparan todas las alarmas. No conozco ningún ejemplo mejor de realismo miserable que el que aporta la transición política española, materializada en dos grandes partidos que se han tornado en el gobierno y en sustancia han hecho lo mismo, en dos cúpulas sindicales que infelizmente no se oponen a nada y en una plétora de medios de incomunicación que repiten monocordes las mismas monsergas y manipulaciones. Hay una frase redonda, un poco descortés, de Bernanos, el novelista católico francés, que creo yo da en el clavo de la cuestión. La frase reza: el realismo es la buena conciencia de los hijos de puta. Invocan la realidad como si viniese dada por la naturaleza, cuando con toda evidencia esa realidad que invocan es la que ellos han perfilado en descarado provecho de sus intereses más mezquinos y ruines. En estas condiciones creo que no nos queda más remedio que ser orgullosamente no realistas. Gracias por haberme escuchado. Muchas gracias, Carlos. Bueno, pues ahora se abre el momento de debate. Nos ha hecho aterrizar mucho, Carlos. Y bueno, pues se abre el momento de debate. Podéis, si tenéis algo que comentar, ponernos de frente a ese pueblo kurdo y a ese pueblo de Chiapas es un gran espejo. Y también muestra lo lejos que estamos, pero que hay... Lo difícil que es imitarlos. Muy lejos, pero que está pasando. Sí. La agenda 2030 puede que sea de los primeros síntomas de ecofascismo. Pues puede serlo. En cualquier caso, este tipo de macroparafernalias que surgen de las instituciones internacionales se caracterizan en esencia porque no cuestionan los cimientos del juego macabro del capital y pretenden resolver un sinfín de problemas de carácter político, económico, social o ecológico con las mismas herramientas que emplea el capital. Con lo cual, es legítima la sospecha de que por detrás, en el mejor de los casos, hay un ejercicio de acallamiento de las disensiones, procurando encauzarlas hacia proyectos muy suavecitos y no contestatarios, y en el peor, una herramienta al servicio de un proyecto ecofascista. Pero en fin, esto no me parece que es una expresión extrema, ¿no? Probablemente no forman parte, en su meollo, del designio del ecofascismo que empieza a irrumpir, que es bastante más duro, y, claro, se parte de la certeza de que hay que reducir la población planetaria, va bastante más allá que la Agenda 2030 en términos de legitimación de la lógica del sistema. Sí. En el momento del colapso que dices, en el que comentabas, ¿no?, que
que planteaba dos escenarios, ¿no? Un colapso lento o un colapso más brusco. Y planteaba que prefería un colapso brusco porque al sistema no le daría tiempo a adaptarse y a ese ecofascismo no le daría tiempo a adaptarse. Sin embargo, pensando también un poco en situaciones no de colapso, pero de crisis aguda, pensando en la pandemia, en momentos así, tal vez decisiones gubernamentales o de dominio que en otros momentos no hubiéramos aceptado, en esos momentos de crisis brusca, la población en general sí acepta ciertas medidas que restringen derechos que en otros momentos no hubiera aceptado. Entonces, bueno, se me planteaba esta pregunta, ¿no? Como que en un principio estamos de acuerdo con ese colapso rápido, ¿no? Como más fácil o sea, más difícil de que se adapte el sistema, pero al mismo tiempo creo que crea un momento, una situación de población más dócil ante ese miedo y que aceptan las soluciones, entre comillas, que ofrecen ciertos gurús o ciertos líderes. Admito que la discusión está abierta y que el terreno en el que se mueve es cenagoso, de tal manera que tan legítima es la conclusión que tú formulas como la que yo he desarrollado. A ver, me imagino que aquí el meollo del debate tiene que pasar necesariamente por distinguir entre lo que ocurrió al amparo de un fenómeno concreto, localizado como la pandemia, y lo que cobrará cuerpo merced a un colapso de carácter general, porque las circunstancias no serán distintas. Es verdad, sin embargo, tienes toda la razón, y en realidad no hago sino retomar algo que señalé antes, cuando me refería al papel de los medios de comunicación, que lo que en los hechos es un proyecto asesino y criminal, lo más probable es que se nos presente como un conjunto de medidas filantrópicas encaminadas a hacer frente a un sinfín de amenazas como el terrorismo o las migraciones. Y esto sabemos que, en efecto, encaja en la cabeza de mucha gente, un poco a la manera de lo que tú has sugerido que ocurrió al calor de la pandemia. Lo que ocurre, claro, es que si el proceso de ecofascismo pone en efecto el exterminio de una parte de la población planetaria al amparo de algo que recordará la metáfora de una tercera guerra mundial, va a ser bastante más difícil acotar esa discusión y conseguir que la gente no se percate y no reaccione en un grado u otro frente a esto. Lo he dicho hace un momento, la pandemia no es el colapso. La pandemia fue un proceso crítico, ciertamente, que reveló muchas de las heridas de nuestras sociedades, muchas de las miserias que tú acabas de invocar, pero lo del colapso remite a circunstancias mucho más duras, en el buen entendido de que parece innegable que el colapso se revelará conforme a patrones distintos en unos y otros escenarios geográficos, de tal manera que establecer generalizaciones también puede ser complicado. Por eso, yo sigo manteniendo la tesis de que, pese a todo, y aún tomando en consideración lo que sugieres, un colapso lento no nos interesa, porque permitirá que las fuerzas del sistema se reorganicen. Y en cambio, un colapso rápido, que es lo que muchos analistas serios intuyen se está abriendo camino, es más interesante. O sería más interesante si empezásemos a estar preparados para esto, que no lo estamos. Algo que admito que es un argumento que mueve el carro que tú acabas de sugerir. Bueno, vuelve al principio, que el escenario es lo suficientemente nebuloso para alimentar tesis enfrentadas o para sugerir que las tesis fuertes tienen que ser muy matizadas, lo admito de buena gana. Me ha venido muy bien dar esta charla porque he salido del trancazo. No me ocurría que este era un procedimiento médico muy... He dejado de estornudar, de moquear, así que tenéis que hacerme más preguntas porque si no voy a recaer rápidamente. Cuando dices colapso rápido y colapso lento, ¿qué te refieres exactamente a colapso rápido? ¿A como una especie de apocalipsis que dure 2 o 3 años y que pasemos todos, o por lo menos una parte del planeta,
un periodo malísimo de guerras, enfermedades, escasez. No sé si me explico Sí. bien. Sí, O sea, será como un evento mundial fuerte o... sí. A ver, en realidad es que alguien podría decir que ya estamos en el escenario del colapso lento. Que llevamos bastantes décadas de colapso lento. Y esto se convertiría en un ejercicio llamado a ratificar la tesis de que el colapso lento es razonablemente beneficioso para la lógica del sistema, que puede lidiar con los problemas correspondientes. En cambio, eso que tú describes de la mano de un término gráfico, un apocalipsis, sería mucho más difícil de encarar. Sí, estoy pensando en sustancia en eso. ¿Para qué me voy a liar más con los argumentos? Sería como compararlo con el colapso del Imperio Romano en la Antigüedad, ¿no? Un poco, que fue como rápido y se dispersó la población, se volvió a ruralizar todo, a reorganizar todo. Me está diciendo que es posible que en un escenario futuro veamos eso. Sí. No sé si lo estamos empezando a ver ya. Bueno, tampoco sé si el colapso del Imperio Romano fue tan rápido como suele ser. Digamos que las señales de corrosión estaban desde bastante antes y se prolongaron un tiempo después. Pero, al calor de lo que dices, una de las consecuencias de ese colapso fue la aparición de estructuras que rompían la lógica del imperio, de sus estrategias de socialización, de represión y de imposición, que permitían mantener en pie comunidades autónomas que hoy describiríamos como autogestionarias y desmercantilizadas. Estoy pensando en ese fenómeno muy poco estudiado. Claro, la historia que nos ofrecen no muestra interés por esto de los bagaudes que se forjaron entre lo que hoy es el País Vasco y Suiza. Un espacio geográfico razonablemente amplio, central en la lógica del Imperio Romano y que, una vez que los mecanismos de represión al alcance de este se desvanecieron, permitieron forjar comunidades de corte afortunada, felizmente muy diferente. En ese libro, Colapso, que he mencionado un par de veces, hay un capítulo dedicado a estudiar colapsos registrados en el pasado. Y las enseñanzas de esos colapsos yo creo que son sugerentes, son interesantes. Una de ellas la he mencionado antes, de pasada. A mí me sorprendió cuando redacté ese capítulo cómo la mayoría de los historiadores que defienden el sistema que padecemos recuerdan que esos colapsos, el Imperio Romano, el Imperio Azteca, el Imperio Bizantino, la Isla de Pascua, se caracterizaron por permitir que aflorasen estrategias de ruralización, desjerarquización y autonomía local, a las que atribuían un carácter negativo, cuando yo creo que ilustran la tesis muy al contrario de que no todas las consecuencias de los colapsos son negativas, algunas de ellas tienen un carácter positivo. Con lo cual, ciertamente, las enseñanzas de colapsos del pasado son interesantes, en el buen entendido de que las diferencias con respecto al pasado son importantes. Claro, cuando el Imperio Romano se desmorona, las consecuencias de ese desmoronamiento en América Central o en China son nulas. Hoy estamos hablando de un colapso global, porque no hay ningún espacio del planeta que escape al cambio climático y al agotamiento de las materias primas energéticas. Aunque, y repito lo que señalé hace unos minutos, esto no significa que todos los espacios del planeta revelen la manifestación de esos fenómenos de la misma forma. Hay diferencias importantes, claro que sí. Sí. Buenas tardes. Yo soy del 50% de tu público negativista o negativo. A ver, Que piensas que soy un pesimista. ¿Dime? Que piensas que soy un pesimista. No. Que lo eres tú. Bien, bueno, entonces no te he entendido bien. A ver. Yo ante lo que has dicho no soy optimista, sino pienso que las cosas no van a salir tan bien y ahí voy a enfocar mi pregunta. Si la población mundial todavía sigue creciendo y va a haber un colapso, la clase dominante parece ser que no se ha puesto manos a la obra. Porque si no, sí, nosotros intuimos que aquí se aplica una regla malthusiana, pero no han empezado todavía, porque ahí siguen creciendo, los chinos para arriba, los indios. Entonces, la pregunta mía es si ya en parte la he respondido. Es decir, yo creo que la clase dominante está en otra cosa, es dominar. Y el colapso será
sacar las consecuencias de ese proceso de dominación que no es nuevo, que lleva toda la vida funcionando. Entonces la pregunta es un poco redundante. ¿Realmente la clase dominante está aplicando la teoría de Kropotkin? Porque yo leí el libro hace muchos años y los primeros ejemplos eran de animales, ¿no? Es decir, todas las abejas colaboran para que la reina pues, reine. Y claro, no, la clase dominante sí aplica el apoyo mutuo. Pues, oye, mira, vamos a hacer que todos trabajen un poquito y así salva a la reina. Nosotros, que somos de la otra parte, digamos, no dominante, pues parece que estamos más en charlar y en intentar identificarlo. El mejor camino es el de toda la vida. Pues peleamos en la mesa y la barricada y el asalto al poder. Porque supuestamente nosotros somos los que tenemos la buena intención. No sé si me he explicado o le he dado mucha vuelta a eso. Sí, lo que ocurre es que tu explicación es subversiva. Vale, en sí mismo muy saludable. A ver. Primera propuesta. Una impresión, No, está bien. Lo del ecofascismo es una propuesta racional en términos de los intereses de las élites dirigentes del planeta. Es verdad que el ecofascismo no va a resolver el problema ingente del cambio climático. El cambio climático va a seguir adelante. Aunque intuyo que no es lo mismo el cambio climático con 2.000 millones de seres humanos que con 8.000 millones. El problema ingente de los emigrantes climáticos, que irá más, se mitiga sensiblemente a través de una reducción notable de la población. Sin embargo, la otra gran cuestión, el agotamiento de las materias primas energéticas, encuentra una salida rápida a través de esa reducción. La crisis correspondiente no presenta el mismo perfil con 8.000 millones de seres humanos y con 2.000 millones. Segundo elemento de propuesta. A ver, es cierto que la población del planeta sigue creciendo, pero no es menos verdad que lo hace con un ritmo cada vez menor. Pareciera como si incipientemente hubiera un proceso de adaptación a un escenario detrás del cual está la intuición de que el colapso está ahí. Y el crecimiento cada vez menor de la población, hasta donde llega mi conocimiento, se revela en todos los espacios geográficos. Tercero, yo me refería al principio a una disyuntiva que hoy por hoy yo creo que no estamos en condiciones de resolver. El sistema va a optar por el exterminio o por la explotación. Lo que acabo de señalar mueve el carro del exterminio, pero sin embargo hay otros elementos que mueven el carro de la explotación. El principal es el colapso. El colapso va a dar al traste con muchas tecnologías que hoy obran en nuestro poder y que facilitan el trabajo, o facilitan en teoría el trabajo. Si esas tecnologías desaparecen, se va a necesitar una cantidad creciente de mano de obra, con lo cual la estrategia triunfante no será el exterminio, sino más bien la explotación en un régimen de esclavización. A ver, lo último que has dicho. Lo de que la clase dominante aplica el apoyo mutuo. No es la tesis de Sandit. Y yo creo que lo que dice Sandit es bastante sereno. En escenarios de catástrofe, los integrantes de las clases dominantes lo que hacen es acogerse al sálvase quien pueda. Y en cambio, buena parte de los integrantes de las clases populares procuran, no sé si en virtud de una especie de genotipo histórico, la lógica de la solidaridad. Admito, claro, que el análisis de Sandit es discutible, ¿no? Pero mi tesis general, que admito que es una tesis más de creencia que de convicción empírica, es que hay una dimensión solidaria en la especie humana que no ha desaparecido por completo. Muchas veces me fascina encontrar cómo en sociedades tan machacadas por la violencia del Estado, por el capital, por la sociedad patriarcal, sin embargo la lógica de la solidaridad no ha muerto, está ahí. Y esto en muchos ámbitos importantes. Las prácticas históricas del movimiento obrero, el trabajo de cuidados que despliegan fundamentalmente las mujeres, las propias reglas internas que marcan la deriva de la institución familiar, no están vinculadas con la obtención del beneficio privado,
muchos de los elementos de sabiduría popular de nuestros campesinos viejos o muchas de las prácticas cotidianas de muchos habitantes de los países del sur que nos empeñamos en describir como primitivos y atrasados y que sin embargo obedecen a culturas precapitalistas que rompen la lógica de la competición más feroz. Lo único que puedo decir, en búsqueda de una especie de acuerdo, es que las espadas están en el alto y que no es tan evidente que esto se vaya a hundir sin que emerjan estructuras solidarias desde abajo, como tampoco es evidente que los miembros de las clases potentes no se vayan a matar entre sí. En realidad también es lo que llevan haciendo durante siglos, ¿no? Aunque admito que algunas de sus conductas, lo que tú acabas de señalar, despuntan con claridad, es cierto. Sí. Buenas tardes. Habría tengo una pregunta en relación a todo esto que estás comentando. Mi pregunta es, ¿cuál es el camino? Porque llevamos hablando del colapso desde hace muchos años, quizás con otros nombres, ¿no? Sabíamos que este sistema tenía su fin. Se lleva hablando mucho tiempo. Y se han hablado de maneras alternativas, formas alternativas, ¿no? Yo particularmente tiendo a pensar de una manera utópica sobre esas alternativas. Y ahora que estamos viendo que ese colapso está llegando, ¿no? Como ciudadanos, ciudadanas, de a pie normal, ¿cuál es el camino, ¿no? que tenemos? ¿Cuál es el camino que podemos optar? Que no sea esperar a que llegue ese colapso. Me resulta siempre difícil responder a preguntas como la tuya. Si yo tuviese claro cuál es el camino, no estaría aquí, estaría dirigiendo el sistema de Naciones Unidas y no me han hecho ninguna propuesta. Debe ser que no consideren que sea una persona muy fiable. A ver, mi respuesta tiene que ver con algo que dije antes, con la broma esa de colapse ahora y evite aglomeraciones. Lo que se trata en esencia es de empezar a construir ya la sociedad poscolapsista. Y eso creo que reclama dos canales. El primero es la apertura de espacios autónomos, autogestionados, desmercantilizados y ojalá despatriarcalizados. Entiendo que este espacio es un ejemplo de lo que significa esa propuesta. Lo segundo, me he referido también a esto, a cómo en determinadas sociedades de los países del sur perviven culturas precapitalistas. Esto es importante porque en el fondo lo que estoy diciendo es que en el norte lo que llevamos dentro de la cabeza no nos prepara precisamente para el cambio. Pero en los países del sur el escenario es diferente. O es diferente en muchos lugares, no voy a decir que en todos. Yo supongo que en junio no me refería a esta anécdota que, a mi entender, tiene la virtud de retratar por un lado qué significa una cultura precapitalista y por el otro de dar cuenta de cómo se han venido abajo esas culturas en los países ricos del norte. La historia la contaba Rafael Azcona. Los más veteranos y veteranas probablemente recordaréis que fue, entre otras muchas cosas, el guionista de algunas de las películas de Luis García Berlanga. Azcona contaba que en la década de 1950 hizo un viaje en coche de Madrid a Zaragoza. Y en un momento determinado, supongo que para descansar, se detuvo en un pueblo, observó que había una venta, entró y pidió un café con leche. Apreció que en la barra estaban unas magdalenas, pidió una de ellas y era la más sabrosa que había probado en su vida. Sabedor de que unos amigos iban a realizar el mismo trayecto, les recomendó que buscasen el pueblo y la venta y que probasen las magdalenas. Un tiempo después queda con ellos y les pregunta: ¿encontrasteis el pueblo? Sí, hombre, sí, era muy fácil. Y la venta estaba allí, muy visible. ¿A que estaban buenas las magdalenas? No, no había magdalenas. ¿Cómo que no había magdalenas? ¿Preguntasteis por ella? Sí, el camarero, más bien remiso a hablar, nos dijo: ya no las hacemos. Las pedían mucho. Ojo con la frasecita, porque es un torpedo en la línea de flotación de nuestra cosmovisión económica, de lo que llevamos dentro de la cabeza. Nosotras sobreentendemos que si un bien es objeto de demanda, lo que tenemos que hacer es producirlo para enriquecernos.
El camarero, que voy a suponer aragonés, no pensaba de la misma manera. Trabajaba 14 horas al día de pie, hablando en propiedad, no mantenía conversación con nadie, lo único que escuchaba era un café con leche, un cortado y 2 magdalenas. Había decidido recuperar su condición de homo y prescindir de la de homo económicos, y pasar a trabajar 6 horas y hablar con los paisanos de lo que le interesaba. Esto es una cultura precapitalista en estado puro. ¡Ojo! El camarero aragonés, reflexionad sobre ello, no es un revolucionario. Era simplemente un resistente. Era alguien que se oponía a la lógica mercantil que impone el capital. Y esto, con toda evidencia, nos falta. De tal manera que la posibilidad de que en el norte esos espacios autónomos vayan a más, mengua sensiblemente en comparación con lo que ocurre en muchos escenarios del sur del planeta. Ahora bien, planteo una última discusión que creo que ya surgió antes. Esto, que puede ser el escenario presente, ¿va a seguir siéndolo a medida que las señales anunciadoras del colapso se hagan cada vez más claras y rotundas? Pues probablemente no. Y yo creo, redundo en provecho del argumento, que partes importantes de nuestras sociedades buscarán la lógica del apoyo mutuo. Subrayo, no por razones antropológicas ni ideológicas, sino por razones biológicas. Porque descubrirán que para salir adelante en un escenario tétrico, la lógica de la solidaridad permite amparar determinados procesos que resuelven los problemas y que, sin embargo, no lo permiten las estrategias de sálvese quien pueda que el sistema, con toda evidencia, pretende seguir aplicando. El panorama, en cualquier caso, no pinta bien, no nos engañemos. Cualquiera que encare estos problemas y que tome nota de los rasgos del colapso, se percatará de que lo que se nos echa encima es extremadamente crudo. Pero tengo que volver a lo de antes, cuando dije que no todas las consecuencias del colapso son negativas. Permíteme que lo subraye. Cuando me he referido al análisis de Sandlich, he etiquetado la reacción de las clases populares en la catástrofe con 3 adjetivos. He dicho, con solidaridad, con eficacia y con alegría. Esto en el fondo es lo más sorprendente. Claro, si hay un terremoto gigantesco que provoca muertos por todas partes en una gran ciudad, México, si no me equivoco, en 1985, lo suyo es que las clases populares perciban eso como una tragedia. Pues no, percibían con alegría lo que se derivaba de la irrupción de la lógica de la solidaridad, lo cual quería decir que determinados mecanismos mentales y emocionales que estaban ahí y que rara vez afloraban, en un momento determinado se manifestaban con fortaleza. Ya sé que de nuevo sobre esto tendrán muchas discusiones, y uno de los problemas de la tesis de Sandlich es el relativo a qué ocurre cuando la catástrofe va quedando atrás en el tiempo. Los integrantes de las clases populares mantienen esa condición de alegría, de eficacia y de solidaridad. Pues me imagino que en algunos casos sí, en otros no. Sí, perdona. Has comentado que en el libro dedicas un capítulo a la mujer y lo que me gustaría saber un poco es qué papel se supone que va a tener la mujer durante el colapso lento, por llamarlo de alguna manera. Si pensamos que en este momento estamos en colapso, incluso has comentado que en la pandemia salieron gente ayudando, principalmente mujeres, otra vez con la carga o no carga de ser cuidadora. Durante el colapso lento, ¿cuál va a ser el papel de las mujeres? Y después del colapso, ¿en qué situación nos vamos a encontrar? ¿Vamos a tener la misma posición que teníamos antes? ¿Vamos a estar relegadas? ¿Vamos a tener una posición de mayor poder? ¿No de mayor poder, de igual poder? ¿O en qué posición queda la mujer en toda esta historia? Mala posición, tanto en el escenario del colapso rápido como del lento. No, igual. Creo que bueno, o peor, digamos que el colapso lo que anuncia es una ratificación de muchas de las reglas del juego propias de la sociedad patriarcal. Claro, esto pende de una consideración de si somos capaces de promover esa sociedad poscolapsista que anuncia reglas del juego diferentes y que, por un lado, intronizaría ciertamente
el papel de las mujeres como mantenedoras de la vida, pero al mismo tiempo tendría que revisar las consecuencias que se derivan de esa primacía abrumadora de las mujeres en esa tarea y repartir la tarea correspondiente, ¿no? Pero si el escenario se mueve conforme a los patrones de hoy, esto es, si no estamos siendo capaces de iluminar un escenario de colapso que suponga un proyecto alternativo de decrecimiento, de desurbanización, de destecnologización, de descolonización, de despatriarcalización, pues parece que lo que he mencionado antes, la palabra violencia irrumpirá con toda su fortaleza en todos los ámbitos de la vida y las mujeres se encontrarán entre las primeras víctimas, de tal suerte que no solo que habrá que anunciar que el escenario presente se ratifica, probablemente irá a peor, ¿no? Si no somos capaces de transformar radicalmente las reglas del juego correspondiente. No sé, me resulta curioso que al final en una situación de colapso se nos necesita para, por lo que hablamos, de cuidado, organización, todo ese tipo de cosas, pero bueno, luego otra vez se nos vuelve a ningunear, se nos pone patas y la tomamos. Es que en realidad lo que dices no es sino una reproducción metafórica de lo que anuncié antes en relación, vamos a decirlo así, con los países del sur. Los países del norte, que son los responsables de la crisis ecológica, endosan sus consecuencias a los países del sur, que ya son las víctimas. Bueno, pues es una repetición en este escenario que tú acabas de invocar. Creo que esto es un pensamiento infelizmente sensato. Creo que partimos de un pensamiento erróneo como humanos sobre el cambio climático, porque tenemos en la mente los últimos, a lo mejor, 1000 o 2000 años, pero es que el cambio climático es una realidad. O sea, la venimos sufriendo desde hace siglos, de miles de años atrás. Entonces creo que nos hemos aposentado tanto en nuestro capitalismo, en nuestra manera de vivir con todos nuestros extras, que no hemos sido capaces de estructurar nuestra mente pensando que el cambio climático, porque el clima es cíclico. Luego que recursos energéticos se están acabando, sí, pero tenemos otros. El problema que tenemos con esos nuevos recursos energéticos, como tú decías, que los quieren acaparar de nuevo los que se reparten el 93% me parece que ha visto de la riqueza del mundo. Entonces, tendremos que cambiar también como sociedad, como tú dices, para entender este planeta que hemos colonizado y nos hemos pensado que era infinito y que lo podríamos gobernar a nuestras anchas, pero cargándonos, vamos, básicamente. O sea, nos cargamos los bosques, nos cargamos la selva, quedamos los pantanos sin agua. Estamos intentando generar una electricidad que no tenemos para una sociedad de bienestar que queremos disfrutar, pero para lo que no queremos cambiar tampoco. Yo trabajo produciendo energía eléctrica y os aseguro que no hay falta de energía. Lo que hay son muchas ganas de las empresas gordas de ganar dinero porque estamos parando de producir energías energéticas renovables a posta para que la produzcamos cuando sea más cara, que es cuando entra otro tipo de energía. Con lo cual, carencias probablemente habrá, puede que sí la haya, porque además se estarán parando ciertos recursos energéticos en países como Rusia, donde no quieren darle paso por el tema de la guerra, pero no, o sea, nos están vendiendo de nuevo una crisis prefabricada para que vivamos siempre en el miedo, para que no busquemos recursos. Y ahora un punto de positividad. Mi familia y yo, durante la pandemia, tenemos absolutamente vivir en una casa con terreno. Para nosotros ha sido la situación ideal. Hemos estado metidos en nuestra casa con nuestros hijos, hemos tenido la posibilidad de agrandar nuestro huerto, hemos tenido ya el planteamiento post-pandemia, como tú dices, que sería post-colapso, de plantearnos tener otras medidas energéticas que nos hagan poseer autoconsumo. Entonces, las crisis pueden ser, como tú dices, también buenas y malas, pero tenemos que también tener una mirada puesta en las grandes empresas que quieren vendernos el hecho de que estamos en crisis y que vamos a vivir eternamente en crisis, porque es que yo desde que tengo uso de razón solo vivimos en crisis, desde la guerra civil, la transición, luego yo ya me pierdo porque fui adolescente y como que no le presto mucha atención a ciertas cosas, pero luego ha sido el boom de la construcción, luego las crisis de no sé qué, o sea, vivimos desde hace décadas en una crisis constante y nos hemos acostumbrado tanto que hemos aprendido a vivir ahí. Entonces también lo que tú dices, tendremos que construir una sociedad
que sea un poquito más dura con los que nos dirigen y que les digamos que estamos cansados de vivir en este plano psicológico en el que todo vale, porque nos achuchan y nos planteamos mil cosas, pero la verdad es que la única manera de cambiar el mundo es cambiar la sociedad, como tú dices. O sea, no hay otra. Bueno, vamos a ver. Carencias hay y las habrá. Esto no nos engañemos, ¿eh? Una cosa es que yo acepte el sentido de fondo de tu argumento, de que lleva mucho tiempo generando crisis para mantener un escenario de miedo, de represión, y otra cosa es que el planeta sea inagotable en términos de recursos. O sea, hay muchas materias primas que se están agotando muy rápido y que contribuyen poderosamente a enaltecer la idea de que el colapso está inminente. Segundo, yo he dicho muchas veces que hay una habilidad ingente del sistema que padecemos a la que no prestamos suficiente atención, la de conseguir que no nos hagamos las preguntas importantes. Pongo un ejemplo de lo que quiero decir. El discurso dominante afirma que tenemos que buscar nuevas formas de energía, nuevas fuentes de energía que nos permitan mantener esto que hemos alcanzado y, en su caso, acrecentarlo. ¿Cuál es la gran pregunta que consiguen que no nos hagamos? ¿Realmente nos interesa mantener esto que hemos alcanzado? O por el contrario, y como me temo, obtendríamos francas ventajas derivadas de prescindir de muchos de los elementos de sinrazón de nuestras sociedades. El debate de los parques eólicos en los últimos meses es esto. La mayoría de los parques eólicos ciertamente son muy agresivos, con hábitats naturales muy delicados. Mueven el carro de los intereses de las grandes empresas. Ratifican un esquema en virtud del cual el mundo rural sigue proporcionando energía en provecho de las grandes ciudades y de las grandes industrias. Pero por encima de todo impiden que nos hagamos la pregunta central relativa a cuánta energía necesitamos. Si dispusiésemos de la oportunidad de responder esa pregunta de manera racional, sensata, descubriríamos que no precisamos esos parques eólicos y no precisamos un sinfín de infraestructuras energéticas varias. Tú sabes que en los 2 o 3 últimos decenios se ha extendido, en fin, el término antropoceno para designar una etapa de la historia biológica del planeta en virtud de la cual el ser humano se ha convertido en un agente biológico fundamental que ha transformado delicadamente y para mal muchas reglas del juego tradicionales. Hay quien considera que el término, por un lado, es legítimo, pero que quizá debiéramos hablar de capitaloceno y de occidentaloceno, para subrayar que cuando hablamos del ser humano como agente principal, estamos olvidando que por detrás hay un sistema que beneficia a una minoría escueta de la población humana. En realidad hay otro término alternativo que también merece alguna atención, el de androceno, para subrayar cómo la mayoría de esas agresiones han corrido a cargo de la parte masculina de la especie humana. De tal manera que te doy la razón en lo principal. Cuando yo he dicho antes que creo que tenemos que salir de la mitología del crecimiento, que tenemos que distribuir radicalmente la riqueza y que tenemos que apostar por fórmulas de organización colectiva, estoy diciendo en el fondo que tenemos que salir con urgencia del capitalismo y de sus reglas, no tengo ninguna duda. Y, Carlos, frente a esa mitología del crecimiento, donde hay un porcentaje, creo, altísimo de la población en el norte, que son los países que tienen un peso tan grande en este ecofascismo que nos has descrito, ¿crees que esos países que tienen esa idea de una idea muy extendida, que sabemos perfectamente de la sociedad del bienestar, donde no hay desempleo, hay transporte público, hay calidad de vida, esa es la idea del bienestar, creo? Esa idea del bienestar a la cual no sé si la sociedad está dispuesta a rechazar ese bienestar para tener herramientas frente a ese colapso. Y creo que solamente rechazando esa idea tendremos herramientas frente al colapso y se crearán otro tipo de sistemas autogestionados. Pero ahí sale un lado pesimista dentro de mí que cree que es muy difícil alcanzarlo porque está muy dentro
de todos los países que tienen más peso frente al ecofascismo. Bueno, lo que acabas de sugerir es en el fondo aquello que planteé antes cuando dije lo que llevamos dentro de la cabeza en los países ricos del norte no nos predispone para el cambio, todo lo contrario. A ver, yo creo de todas maneras que en relación con los estados del bienestar hay dos discusiones interesantes. La primera, pareciera como si la izquierda tradicional hubiera huido de cualquier tipo de consideración crítica de los estados del bienestar. Y esto, a mi entender, es un error graso. Los estados del bienestar son formas de organización económica y social propias del capitalismo y por completo desconocidas fuera de este último. Dificultan hasta extremos inimaginables el despliegue de prácticas de autogestión desde abajo. No han venido a liberar, como anunciaban, a tantas mujeres que son hoy víctimas de una doble o de una triple explotación. No muestran ninguna condición ecológica solvente. Tampoco exhiben ningún rasgo de solidaridad con los países pobres. Me parece que configuran más bien una trama mental y organizativa encaminada a ratificar nuestra condición de privilegio. Pero ¿cuál es el segundo debate? Es que los estados del bienestar se están hundiendo. Con lo cual, aquí está uno en la obligación de plantear una discusión sobre lo del decrecimiento. A veces yo me veo obligado a clarificar esto. ¿Es que yo ontológicamente estoy contra el crecimiento económico? No. Lo que digo es que en el planeta contemporáneo hemos dejado atrás los límites de tal manera que en el norte rico al menos no nos queda más remedio que defender. No es una opción libre. Es algo que imponen los límites medioambientales y de recursos. A mí me gustaría poder decir lo contrario y afirmar que sigamos creciendo porque esto genera prosperidad, permite la multiplicación de los bienes y bebemos más cerveza. Pero lo que tenemos delante de los ojos invita a concluir que la realidad es muy diferente. Con lo cual, infelizmente, la discusión ya no es libre. No nos queda más remedio que empezar a asumir eso. Lo llamemos de crecimiento o lo llamemos de otra manera. Y una de las señales es precisamente el hundimiento de los estados del bienestar al que asistimos desde bastante tiempo atrás. Por mucho que estos últimos, claro, en términos comparativos con lo que ocurre en otros espacios del planeta, nos siguen pareciendo una bicoca. Pero los estados del bienestar van a experimentar un adelgazamiento cada vez mayor del que conviene que todos los. Vale, ha apuntado usted sobre el colectivo de apoyo mutuo. Yo pertenezco a uno y doy fe que desde abajo y sin alinearse con ningún partido político, ningún postulado político, se puede llegar a éxito y a un poco a conseguir lo que se quiere. A mí me llama un poco la atención una estadística que he escuchado yo hoy que va sobre la pobreza, que el 32% de la población está en riesgo de exclusión social o por el umbral de la pobreza, muy cerca. Y entonces me ha preguntado un amigo, ¿y qué se puede hacer? No sé, a mí me llama la atención, por ejemplo, en Italia, en la Toscana, que el 40% de una región que hay, que son netamente de izquierda, no votan. Y eso ha dado éxito a la derecha y lo distingue, o sea, las primeras estadísticas dicen que va a mandar a la derecha. Es un pensamiento antagónico porque nosotros en nuestro colectivo no nos alineamos con ningún partido, con ninguna bandera, desde abajo nos unimos a movimientos feministas que nos empoderan, movimientos de asociaciones vecinales y bueno, creemos que vamos avanzando y que hemos conseguido cosas desde abajo. Pero claro, te preguntas, ¿cómo combate el fascismo? Yo quitaría el eco. ¿Cómo combate el fascismo? ¿Movilizándose? Pues sí, es un altavoz, ¿no? Pero al final los resultados son los que aparecen en las urnas. Creo, no sé qué diagnóstico tendrás tú, que el bloque de la derecha va aún a votar. Es fiel. Ese día se lo toma como un compromiso transparente, leal, con su conciencia, y va a votar. Y el bloque de la izquierda, como mi colectivo tiene una oficina de derechos sociales, y hacemos un pequeño sondeo, ¿no? Y escucha, yo no voy a votar, eso es un follón, estamos aquí para no alinearnos con ningún partido político, no va de partido político, intentamos imponer el sentido común, pero que vote no es indicativo de que te cases con ese partido, pero pienso que si dice que va a dar un vuelco también en España y va a mandar el fascismo, vale, se puede combatir desde la calle, se puede combatir el poder antes desde abajo,
pero creo que inevitablemente nos tiene que llevar a las urnas, a votar. ¿Cómo se moviliza a ese 40% en Italia, que era una región netamente de izquierda, que no ha ido a votar? Y veo que hay una pasividad, que no hay una conciencia. No sé dónde estará el ingrediente o el punto para que esa gente se movilice. Pienso que si la gente, esa que no va a votar de izquierda, que ellos no lo saben, pero son de izquierda, porque se postulan en contra del fascismo y quieren que haya un bienestar. ¿Qué se puede hacer? ¿Cómo se invita a esa gente a que vaya a votar? Yo he hecho ese diagnóstico desde la praxis, desde la Oficina de Derechos Sociales. No sé qué visión tienes tú de todo esto, que pueda yo tomar nota y sea un aditivo para contar. No sé si tendrás la solución, pero quizás puedas tener una reflexión que ayude un poco a tener un poco una idea más clara. Muchas gracias. No tengo la solución y no solo eso, me parece que lo único que voy a hacer es enturbiar la claridad de tus ideas, más que aclararla. A ver, tú utilizas términos que tienen significados, de nuevo, muy nebulosos. ¿Muy? Nebulosos. Izquierda, derecha, elecciones, votar, no votar. Puede parecer que el perfil de esos conceptos es claro, pero a mí no me lo resulta. ¿En qué sentido lo digo? Pues en 3 o 4. Las fuerzas políticas de izquierda están en los gobiernos, en los Estados miembros de la Unión Europea o en unidades político-administrativas de rango inferior, no están desplegando ninguna política que guarde relación con nada de aquello de lo que estoy hablando. Su conciencia en lo que hace al riesgo de un ecofascismo o de un fascismo incipiente parece en el mejor de los casos muy liviana y, por decir las cosas con claridad, nula. Y esto desdibuja la idea de que hay una izquierda antifascista y una derecha más o menos proclive al fascismo. Yo no lo veo, por desgracia, tan evidente. Segundo de los datos, tú sabes que yo soy un libertario. Yo no lo sé. Bueno, pues yo te lo digo. Yo soy un libertario a la europea que considera que más de las veces los anarquistas han explicado mal esto, lo de las elecciones. ¿Por qué? Porque se han limitado a decir no debéis acudir a votar porque las elecciones son una farsa y todos son iguales. El esquema tiene que ser distinto. El esquema libertario debe decir yo creo en la autogestión desde abajo, en la no delegación del poder. Descreo de la democracia representativa y delectiva. Y como creo en todo esto, no creo en las elecciones. Pero el mecanismo mental es un poco diferente. Tercero, a ver, si los resultados de la movilización solo los medimos en términos de urnas, a mí me parece que tenemos un problema claro de percepción de una realidad que, de nuevo, es bastante más compleja. ¿Por qué? Porque en el fondo mi tesis es que las instituciones en el escenario en el que estamos se van a mover inercialmente en provecho de un proyecto ecofascista. Y esto con independencia de que en ellas estén socialdemócratas, liberales o fuerzas situadas más hacia la izquierda. Lo tengo que decir con mucha claridad. El presidente norteamericano Joe Biden es un candidato principal a acabar respaldando una estrategia de corte ecofascista que reproduzca buena parte de los términos del proyecto colonial de su país. Y sin embargo, intuyo que en términos de la lógica que tú estás defendiendo sería alguien de izquierdas, o al menos lo sería en comparación con otros. En fin, muchas veces he mencionado el contenido de un artículo del que pasa por ser el principal teórico del anarquismo español, un paisano gallego llamado Ricardo Mella. Yo interpreto que en ese artículo, tiene más de 100 años, Mella nos estaba diciendo: si quieres ir a votar, a mí me parece muy respetable. Y si no quieres hacerlo, también me lo parece. A mí lo que me importa es lo que haces los 364 días restantes del año. Porque esto es lo que modifica realmente las sociedades o no las modifica. No el hecho de acudir a votar, tanto más cuanto que la oferta electoral es tan tediosa, que este es otro problema. ¿Cuántas gentes no acuden a votar con la nariz tapada toda su vida? En algún momento tendremos que romper con esto. Y por eso, cuando alguien me ha preguntado
¿Qué es lo que yo creo que tenemos que hacer? He dicho, tenemos que construir espacios autónomos autogestionados como este y tenemos que esperar que de los países del sur lleguen soluciones para problemas que nuestra cabeza no está preparada para procesar. Pero yo respeto lo que tú has dicho. Me limito a decir que creo que el escenario, para bien o para mal, es más complejo que el que antes. Desde el colectivo de apoyo mutuo y otros colectivos desde abajo puedes alcanzar puntos que tienes en mente. Y una última anotación, es una cosa que va en la línea de lo que estamos hablando, que decía que el fascismo, uno de sus intereses y uno de sus objetivos, entre varios que ha dicho, que, por ejemplo, al que no trabaja, no consume. Lo eliminamos. Al que ni trabaja ni consume. Eso es, lo eliminamos. Entonces, deduzco que la intención que hay detrás es todos los avances de proteger a los parados y paradas y darle oportunidades, los eliminarán. Llámese ayuda de contingencia, llámese renta básica, llámese ayudas sociales o oportunidades laborales que tengan a esa persona en el mercado. Eso es lo que interpreto yo, es lo que ha querido decir. Sí, pero no hace falta que llegue el ecofascismo para que eso sea una realidad. Ya es una realidad hoy, a menudo con gobiernos socialdemócratas en la Unión Europea. Ojo con esto. Otra cosa es que, claro, en un horizonte ecofascista crudo, las medidas que mencionas sean literalmente expulsadas del ordenamiento legal. El ecofascismo, como el fascismo, está visceralmente en contra de lo que en un momento determinado llamé de pasada vida frágil. La vida frágil no interesa. Es la vida de las personas que ni trabajan ni consuman, que no mueven el carro del sistema. Claro que sí. Gracias. Bueno, hola, buenas noches. Yo, escuchándolo a usted, me estaba recordando muchísimo, o me estaba dando reminiscencia de la viajería malthusiana, ¿no? Supongo yo que esto es un poco una recuperación de ella, o es una apuesta ahora en este momento preciso, porque al final es el reparto de unos pocos de recursos para los que más tienen, ¿no? Porque, claro, repartirlo con los pobrecitos al final no conviene a nadie. Y bueno, luego otra cosita, porque han dicho antes que bueno, que había un autor por ahí, ¿no? que decía que nos teníamos que ir preparando ya para ese colapso que iba a venir. Entonces yo supongo que los ecofascistas de la misma manera se irán preparando también, ¿no? Será algo que tendrán ya en mente, supongo, ¿no? Claro. Están en ello. Claro, por eso quiero decir. Entonces tiene que ser un colapso total, tipo como decía este, ¿no? Decía que la tercera guerra sería, no sabía cómo, pero la cuarta sería con palo y piedra. Sí. Entonces deberíamos llegar a ese punto de inflexión para que la cosa funcionase más o menos, o arrancase. A ver, el problema en este escenario es que, infelizmente, lo que va a ocurrir no depende de nosotros. Que quienes toman las decisiones y encaminan los flujos principales son otras personas que están muy alejadas de nosotros. Claro, pero por eso ese acaparamiento de recursos y demás, que se supone que lo seguirán teniendo, ¿no? O sea, la cosa debe ser muy... Pero este es el escenario del planeta desde mucho antes del ecofascismo. El colonialismo tradicional no obedecía reglas muy diferentes de las que acabo de relatar. Con respecto a lo primero, a ver, en el ecofascismo hay un proyecto neomalthusiano, ciertamente. No en mi consideración de lo que conviene ser. Aunque, ciertamente, lo he dicho muchas veces cuando me preguntan en el marco de una charla sobre decrecimiento qué hay que hacer con la población, la tesis principal que yo manejo, la general, dice: si vivimos en un planeta con recursos limitados, no tiene sentido que aspiremos a seguir creciendo ilimitadamente. Y agrego ahora, y esto en todos los órdenes de la vida, también el de la población. Es evidente que la Tierra no da para mantener a 23.000 millones de seres humanos con una vida digna. Y esto debe presuponer que tenemos que apostar por una reducción de la población en virtud de un ejercicio de autocontención y no de un ejercicio de exterminio. Aquí está la diferencia. Bueno, pues podemos continuar el debate ya de una manera más distendida y damos por terminada la conferencia, charla o el debate. Y nada, muchísimas gracias por haber venido, y a ti, Carlos, por seguir viniendo a espacios como este, como La Enredadera, y escucharte. Muchas veces. Es inspirador escucharte y da mucha vida a espacios autogestionados.
y a todas las personas que te escuchan para tener esas herramientas de las que nos hablan. Así que muchas gracias. Algunos de mis libros, si me aligeráis el viaje de vuelta a Madrid. Hay libros, tienen los libros ahí al fondo, el de Ecofascismo y diferentes libros.